Hola, buenas tardes. Disculpas por el retraso que llevamos. Intentamos siempre empezar muy puntual. Simplemente antes de darle la palabra a Gilberto González, el director de la Bienal de Fotografía Fotonoviembre, y a Diego del Pozo, sí que quería explicarles de dónde surge esta actividad. Esta actividad es una colaboración entre la Bienal de Fotografía, Fotonoviembre y el Laboratorio de Acción de TEA. La idea, como decía Yolanda, de establecer una colaboración con el Laboratorio de Acción era la posibilidad de propiciar que la Bienal no fuese una cosa que fuera efervescente en un momento determinado, sino que tuviese una posibilidad de implantarse en el tejido social o en el tejido cultural de la isla. Nosotros entendíamos en muchos aspectos que la única posibilidad de resistencia que ofrece el museo ahora mismo en una sociedad de mercado era la investigación y no la producción de objetos. En ese sentido, hay una formalización en sala de Diego, una formalización brillante. Creo que había una formalización brillante de todos los participantes en Fotonoviembre, pero lo que más nos interesaba a todos e incluso a esos participantes es que eso fuesen investigaciones a largo plazo. En Diego se da la investigación enormemente rigurosa, pero también esa intuición que hace que la investigación no se quede simplemente en eso, sino se convierte en lo que es arte. Agradecerle a Yolanda que nos haya acogido y que permita que la Bienal no sea una Bienal, sino que sea realmente un input que nos permita acrecentar la práctica de todos nosotros, y agradecer a Diego también que participe en esta conferencia y tener la oportunidad de trabajar mañana con él. Buenas tardes a todas y a todos por venir, muchas gracias. Y quería agradecer primero la invitación a Michi, que en todo este tiempo yo creo que ha sido como una relación de mucha confianza y muy bonita en el tiempo, y hemos estado hablando como de qué posibilidades podríamos de alguna manera desarrollar para activar la exposición y para que la exposición, que yo creo que ella la ha concebido como un lugar que va más allá de la propia exposición, sino que se puede desbordar como espacio, pues tenía que contar con activaciones, acciones como puede ser esta o como muchas otras que van a venir en las próximas semanas. Muchas gracias a Gilberto también por la invitación y por esa relación de trabajo con Michi que hemos establecido para hacer el seminario, y con Yolanda, ¿no?, también, que se ha involucrado con todo el asunto del laboratorio. ¿Cuál es el origen del trabajo? Tiene muchos orígenes. O sea, en principio, el trabajo tiene mucho que ver con una preocupación muy fuerte que hay en el trabajo que hago artísticamente, que es cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los afectos y qué políticas o qué economías se generan en torno a esa producción de las emociones. Otra motivación tiene que ver con que, además de mi trabajo individual, trabajo con varios colectivos en los que, por ejemplo, el colectivo Casitas, Subtramas o Declinación Magnética, y con ellos yo creo que hemos ensayado muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se puede crear de manera colectiva o de manera colaborativa, y yo creo que también había una motivación de pensar cómo se pueden generar otras formas de estar juntos o de convivir o de generar otros modos de vida. Entonces, yo había estado desarrollando en los años anteriores muchos trabajos que tenían que ver con esta cuestión, que yo de alguna manera como muy intuitiva estaba trabajando en torno a que había una economía afectiva. Luego me fui encontrando por el camino que había gente como Sarah Ahmed o como Donna Haraway que habían escrito y habían aterrizado muchas de estas cuestiones desde otras perspectivas, ¿no? Y que yo creo que me fue muy útil para ir como generando otro tipo de trabajos. Y en ese momento hacía muchos trabajos que tenían que ver con dibujar cuestiones táctiles, dibujar cuestiones de cómo había algo que estaba escondido, que yo creo que esa es una de las cuestiones que va a aparecer todo el tiempo en el trabajo hoy, pero que había que desvelarlo o había que de alguna manera hacerlo visible. Y por otro lado, me preocupaba mucho o entendía mucho que había una relación directa entre nuestra economía, el sistema en el que vivimos, con esa lógica de producción del capitalismo, y al mismo tiempo como esa lógica tenía una lógica con las economías afectivas. Entonces, este trabajo, de hecho, surge un poco por meterme en el mundo material, ¿no? Es decir, abandonar no es abandonarlo, porque no lo abandoné, porque siempre ha estado, o sea, abandonar la cuestión como
más emocional y pensar, bueno, si hay una economía afectiva que está ligada a una economía que está por encima, que es una economía que determina esas lógicas afectivas, para que cambien las lógicas afectivas en un sentido de procomún, habría que modificar la economía que está por encima o la supereconomía. Entonces, y pensé, ¿qué gente ha trabajado o ha pensado sobre estas cuestiones de modificación de lo económico? Y entonces, en el 2009, estando en Italia con una beca, conocí un trabajo de un tipo que luego resultó, o sea, tuvo una deriva bastante lunática, pero que se llama Jacinto Auruti, que hizo unos experimentos con dinero, inventó unas monedas y puso en marcha la circulación de un dinero alternativo en ese momento era la lira en Italia, porque todavía no había euro, y cuando se hizo el experimento, yo lo conocí en el 2009, pero este experimento es del año 2000, 1999. Entonces, esto es en un pueblo mediano de Italia, ponen en circulación esta nueva moneda que se inventan y se monta un lío increíble en Italia. El Banco Central Italiano paraliza el experimento porque funciona. Entonces, yo empecé a trabajar con esa cuestión de cómo experimentar con el dinero para revertir relaciones económicas que modificasen las relaciones afectivas o las relaciones sociales. Y hice un trabajo que se llama Dinero Caduco, que es le pregunto a una serie de personas qué pasaría si el dinero caducase, es decir, si el dinero tuviese una caducidad como una estrategia para, de alguna manera, pensar nuevas fórmulas de uso del dinero, pero que generasen otras relaciones entre personas, ¿no? Y haciendo esos trabajos en torno al 2009-2010 es cuando me di cuenta de que es muy importante revisar los proyectos colectivistas o los antecedentes de proyectos colectivistas que podíamos encontrar en la historia más cercana, y uno fundamental y muy importante eran todos los procesos de colectivización de las tierras que se dieron en la España de la República y de la Guerra Civil entre el año 34 y el año 39, que fueron especialmente importantes cuando ya estalló el conflicto de la guerra y que, de hecho, yo creo que sirvieron un poco como, en algunos casos, fueron como procesos en sí mismos revolucionarios, que incluso iban más allá del propio conflicto de la Guerra Civil. Pero bueno, en ese momento era una sociedad con unas diferencias sociales brutales y la tierra estaba en manos de muy pocas personas, de manera que en muchos sitios, en Valencia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Cataluña, hubo procesos colectivistas porque la primera reacción que tuvo es: si hay una oportunidad de revertir este orden y de tener una verdadera democracia, que era uno de los proyectos que parece que estaban detrás del proyecto de la República, pues lo primero que hay que hacer es hacer un reparto de la tierra o hacer una modificación tan extrema como la que había entonces, de que 4 personas tienen toda la tierra y el resto trabajamos para ellos. Entonces, el proceso de colectivización lo que hace es iniciar procesos asamblearios en los que se abren sistemas en los que se les arrebata la propiedad privada a una serie de personas que prácticamente la tenían en cada uno de estos pueblos y se colectiviza la tierra. No sucede igual en todos los pueblos, en todas las regiones y además, o sea, que cada sitio tiene una historia particular. Bueno, entonces yo pensé que tuve la intuición de que investigar detrás de todos esos procesos en relación a estos trabajos que había hecho con el dinero, ¿no?, de experimentación con el dinero, podía haber pistas. Entonces, la primera palabra que yo relaciono siempre con la investigación artística es la intuición de encontrar que en un lugar hay un conflicto o una situación lo suficientemente poliédrica como para abordarla desde muchos puntos de vista. La Diputación de Huesca, que Huesca es una de las provincias clave en toda esta historia porque las colectivizaciones agrarias más fuertes de pueblos que se hicieron en la época de la Guerra Civil fueron precisamente en Huesca. Y además las colectivizaciones de Huesca estuvieron muy vinculadas con todo lo que era el pensamiento anarquista o lo que fue las movilizaciones de la CNT. El otro caso que yo estudié para el proyecto es el de Jaén, que es otra de las provincias clave, pero en el caso de Jaén, sin embargo, la afiliación de todo o la ideología que había más detrás de todas estas colectivizaciones era más socialista. Pero luego existen otros muchos casos muy importantes como los casos catalanes o los casos valencianos.
Yo me centré en estos dos casos, lo digo de una manera muy honesta, o sea, el caso de Aragón porque era el que me parecía como más relevante y más importante, y el caso de Jaén porque se dio una situación productiva, es decir, lo cuento. Pedí esa beca a la Diputación de Huesca, no me la concedieron, pero unos meses después me escribieron diciendo que me invitaban a hacer el desarrollo de ese proyecto y que, por favor, que abriese como una propuesta de investigación que acabase en una exposición. Y, de hecho, el producto de todo ese proceso pues es este trabajo que está en la sala, en la exposición de Fotonoviembre, ¿no? El caso de Jaén también era un caso muy interesante, pero era muy diferente y me parecía que era interesante mezclar las dos líneas de búsqueda. La búsqueda en las colectivizaciones en Huesca, que eran anarquistas, con la búsqueda de las colectivizaciones en Jaén. Tengo suerte, consigo ese dinero que me permite poder... el dinero me permitía poder tener más tiempo porque yo soy muy lento produciendo. Necesito mucho tiempo para relacionar las cosas, para establecer conexiones y para de repente que de todos esos procesos de búsqueda surjan cosas. Entonces, cuando consigo tener como esa financiación, eso me permite viajar. Entonces, me paso como 5 o 6 meses visitando, también con la ayuda de la Diputación de Huesca y con alguna ayuda de alguna institución andaluza, todos los archivos municipales, comarcales y el archivo provincial de todos aquellos pueblos que tuvieron procesos colectivistas en la época de la Guerra Civil. Hago lo mismo de una manera mucho más dura y mucho más complicada porque era mucho más difícil, porque claro, en Huesca yo creo que por una genealogía política, cultural que tiene el contexto, había una predisposición muy fuerte a profundizar en todo ese pasado. En el contexto de Jaén era mucho más complicado. Pero hice lo mismo, me puse en contacto con todos los archivos municipales, comarcales y provinciales y el archivo provincial que podrían tener documentación en torno a las colectivizaciones. Entonces, hay una búsqueda, por un lado, que tiene que ver con qué documentos me puedo encontrar. Enseguida llego a la conclusión de que es interesante encontrar o buscar los documentos de los acuerdos de esas personas cuando se reunían a pensar sobre los procesos colectivistas. Pero antes de seguir, os quiero enseñar este dibujo porque, claro, entre medias, lo digo para entender, cómo es, yo creo que un proceso, o por lo menos como yo lo vivo, un proceso de investigación desde lo artístico. Tú vas mezclando fuentes que pueden ser al uso académico teóricas de lecturas, textos, referencias que pueden ir como pensando todas estas cuestiones que os decía de cómo aterrizar, cómo una economía modifica el curso relacional o afectivo entre personas, pero también, por ejemplo, una práctica que siempre hago es el dibujo, ¿no? Y con el dibujo genero como también búsquedas. Entonces, este dibujo, por ejemplo, yo creo que fue como hacer este dibujo, llegar a este dibujo, para mí explica muy bien qué había detrás del proyecto o de lo que estaba o de lo que creía que estaba buscando en ese momento. Este vídeo no lo voy a, lo pongo un poco de fondo, ¿no? Pero este es el vídeo de Dinero Caduco que hice en Italia en relación a esta cuestión de preguntarle a la gente qué pasaría si el dinero caducara cada 5 años, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que, distintas personas... Es un trabajo también que está construido entre la realidad y la ficción, por eso lo pongo ahora. Es decir, yo creo firmemente que para pensar la realidad no solo se puede pensar desde los acontecimientos reales, sino que hay que pensarla desde la ficción. Y estos personajes... Estas personas, que son personas, en algunos casos actúan de sí mismos, hablan de su relación con el dinero y de ese supuesto de qué pasaría con la caducidad del dinero, pero al mismo tiempo utilicé actores porque lo que hice fue como investigar en las redes sociales qué tipo de discusiones tiene la gente en torno al dinero y cómo de repente y cuáles son las posiciones que la gente encarna en relación a la potencialidad de abrir un proceso como de transformación en torno al uso del dinero. Entonces, el vídeo escenificaba un poco
toda la complejidad de la discusión y, sobre todo, la tendencia a que la gente es muy conservadora y no quiere modificar nada. Entonces, como de repente en el vídeo aparecen personajes o personas que tienen una visión como muy delirante o muy abierta con respecto a esa posibilidad, pero luego también se suceden todas las posibilidades de personas que son muy reacias a cualquier cambio. Entonces, yo creo que eso todo el tiempo estaba en la cuestión del trabajo, ¿no? La cuestión de pensar por qué la gente se resiste a que una cosa cambie o a que una cosa pueda cambiar. Entonces, esa era otra de las grandes preguntas. ¿Qué tiene que ver alguien? Y por eso utilizo la cuestión de ver, que esa es una cuestión que está también, yo creo que atraviesa por completo el trabajo de la exposición que ha hecho Michi, ¿no? El trabajo de qué es lo que tiene que ver alguien y cómo ve a alguien para poder de repente entender que tiene que cambiar o modificar una cosa. Y de ahí también este dibujo, ¿no? Este dibujo del hombre debajo del colchón. Vamos a ver el vídeo, el trabajo, no sé si lo habéis visto todos en la exposición, el trabajo básicamente es un trabajo poliédrico que se puede montar de otras formas distintas a cómo se ha montado aquí, pero sobre todo el corazón del trabajo es un vídeo, yo lo llamo un pequeño vídeo ensayo, que lo vamos a ver ahora. Después tiene unas mesas con documentos, que son estos documentos que conseguí encontrar en los archivos, tanto en Huesca como en Jaén. Y después tiene un diaporama, que es una proyección de diapositivas de imágenes fragmentadas, algunas más abstractas, otros menos, sobre restos de las cuestiones de la tierra y de los personajes que protagonizaron los procesos de colectivización. Entonces, si lo podemos ver. Al mirar el contorno de un mapa, el estudiante delinea sobre un papel, mientras el cartógrafo ve la representación de un terreno. Ok, si os parece, abrimos ahora como un turno, no tiene que por qué ser con la ronda, de intentar como que pongáis sobre la mesa las anotaciones que habéis hecho. Y esas personas como sobrantes, que incluso la comunidad entra con una especie de discusión de que, bueno, se lo debería en realidad quedar los hijos, pero bueno, nosotros deberíamos hacernos cargo de ellos. Como que el proyecto, como que para ellos es muy importante la austeridad y pensaba pues esos espacios que habitaban, o que igual tenían una manta y como que no tenían libros, o como los muebles que podían poseer. O en otros sitios del texto también habla de... Me transmitió la sensación de que... Lo que quería un poco rescatar era el tema de las comunidades como espacios locales. De juntar un capital, qué sé yo, para diferentes funciones, y entonces apunté por aquí lo de la individualidad. Alrededor de ese círculo, cada individuo es único. Me impacta la parte de da igual quién seas, el oficio que tengas, tú vas a aportar. Tú te vas a tu trabajo y lo pierdes todo. Si te echan por una buena causa, bueno, pues te quedas con tu... Sí, pero en este caso es la ¿no? decisión. Parece como que resuelve las situaciones. O sea, siempre es como hay un problema, pero son alegres. Me parecía escrito como por dos personas diferentes. Están en las zonas de peligro, ¿no? Están fuera de la que colectividad. no sentido, porque entonces asume esta imposibilidad de empezar de cero, que es como... No, pero bueno, pues que se le dé una muda solo. No, pero y también está, a mí me parece bonita la imagen de visto desde la ropa interior hacia afuera. La conclusión, entre comillas, de la última frase que pone la democracia libertaria nada tiene que ver con la democracia autoritaria y gubernamental. El orden verdadero surge de abajo, del trabajo, de la libertad y el esfuerzo. No sé qué. Pero finalmente lo que queremos conseguir es la repartición de las tierras. Fácil, para no sé si hacemos intercambio. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál es la transacción? El trabajo, la comida. Yo era colectivista, pero... Igual uno tiene que también quitar parte de... Y empezaba a pensar como en la gente
tendría que estar como muy bien organizado. Esa idea siempre conventual del convento como un espacio y donde cada uno ha puesto el foco, ¿no? El clima que se vivía ahí. Y la lectura que yo vi es como un poco involucrarse en lo que damos a cada uno de los... Entonces eso no debería estar regulado.